Entre las trampas y la supervivencia, en medio de esta crisis se han disparado los fraudes a los contratos de los trabajadores independientes para pagarles menos de lo legal y también para que muchos de ellos tengan más ingresos. Algunos empleados cotizan mucho menos de lo que deberían a la Seguridad Social. Jorge Mario Campillo es el director de Parafiscales de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales del Gobierno Nacional. Qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana, Jorge Mario. Diego, muchas gracias, el gusto es mío. Empecemos a hablar, bueno, yo quiero que entremos en materia, pero primero las cifras. Trampas, enviar trabajadores a cooperativas. 2, de trabajadores formales a ocasionales. 3, acudir a agremiadoras ilegales, salud y riesgos por valores inferiores, menos de un salario mínimo, 250.000 pesos. Son algunas de las trampas, pero todo eso en el marco de una difícil situación, y es lo que está ocurriendo con la crisis económica, como por ejemplo esto, la reducción hasta de un 74.2% de los aportes a la Seguridad Social. ¿Por qué está pasando todo esto? Juan, es difícil para los trabajadores hoy en día mantenerse afiliados a un sistema cuando ellos no tienen ingresos. La norma en Colombia dice que los colombianos que generen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo están obligados a aportar al sistema. Muchos han hecho el esfuerzo y eso es lo que trata esta unidad también de que ellos mantengan protegido tanto su futuro como el de sus familias, que estén asegurados ante la salud, las pensiones, los riesgos laborales, pero realmente es bastante difícil cuando en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, pues la gente no tiene los ingresos suficientes para ello, o cuando los tienen que destinarlos a otras cosas. Entonces esta unidad, pues en 10 años que lleva trabajando y generando una cultura de pago con gran esfuerzo, que hemos venido diciéndole a la gente lo importante que es estar formalizado, estar pagando seguridad social. Mire la cantidad de beneficios que ha venido sacando el gobierno nacional, y por no tener una formalización al día, muchos de los empleadores con sus trabajadores o muchos trabajadores independientes pues han venido perdiendo estas oportunidades, y eso es triste por ese lado. Y en otro tema de lo que tú dices, Juan, el tema de las agremiadoras ilegales. Pero déjeme, Jorge Mario, déjeme entrar en un segundo en materia muy puntual en esos temas. Revisemos por ahora estos datos que ustedes manejan. En febrero se retiraron del sistema 184.000 trabajadores independientes. En abril 305.000, casi que el doble. Eso directamente relacionado con la crisis que estamos viviendo por la pandemia. Directamente relacionado. Estamos comparando meses entre febrero y abril de este año y hemos tenido, por ejemplo, novedades de ingreso. Se paralizaron las novedades de ingresos. Recordemos que nosotros trabajamos de la mano con los operadores de información, que son aquellos 7 operadores del sistema que le ayudan a la gente amablemente a afiliarse, a manejar su seguridad social. Ellos en reportes que también nosotros hemos mirado y en estadísticas que tenemos nosotros desde nuestra unidad, pues tenemos que novedades de ingresos se redujeron en un 74.2%. Prácticamente teníamos ingresos de 1.184.000 y pasamos a 305.000 el último mes. O sea, la gente no está ingresando a laborar. El sistema de seguridad social nos muestra eso. Sí, es un tema tenaz. Aumentó la suspensión de contratos en un 89%, 700.000. Y cerca de 2.400.000 trabajadores independientes o trabajadores fueron enviados a vacaciones. Esto aumentó en un 187%. ¿Las irregularidades han sido sancionadas? Nosotros estamos permanentemente sancionando este tipo de irregularidades, pero recordemos que la suspensión de un contrato es una potestad que tiene el trabajador con su empleador en la crisis que está viviendo. Eso está señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, pero realmente es una situación difícil para ellos. El esfuerzo que están haciendo los lleva a tener ese tipo de suspensiones. Entonces, crecer en un 89% con 700.000 suspensiones es un tema que es complicado. Y también, pues ellos, en el tema de los dependientes, de los empleadores, lo que hacen es que primero mandaron a sus trabajadores a vacaciones. Una vez agotado de pronto ya esa carta, ellos optaron por suspender el contrato y por último muchos los tuvieron que retirar. Es la realidad de lo que está viviendo el país hoy en día. Hablemos de las trampas que se están haciendo en algunos casos muy puntuales. Enviar trabajadores a cooperativas.
Este es un tema donde tú permanentemente ves en las ciudades grandes y pequeñas, eso no hay discriminación alguna, en los postes, en los muros, están los avisos pegados, en las invitaciones electrónicas, en internet, invitan a la gente a que se afilie con unas tarifas que son por debajo de lo legal. Este es un tema que hemos venido tratando, la UGPP tiene una potestad de sancionar hasta con 15.000 UETs, que son cerca de 500 millones de pesos a esas agremiadoras ilegales, los afilian por 1 o 2 días y la gente está desamparada, ni siquiera tienen una tarifa legal, entonces es muy complicado que una persona se entregue, sobre todo las personas independientes, que son los que por no hacer su trámite, la seguridad social a algunos les parece complicado, terminan en manos de estas agremiadoras y les quitan su dinero y los estafan. Un fraude también muy común, que a trabajadores formales los hacen pasar como ocasionales. ¿Está pasando mucho? Sí, nosotros nos encontramos frecuentemente que algunos trabajadores, para no pagarle su seguridad completa o para no pagarle, por ejemplo, su sistema de pensiones, les pagan solamente, lo reportan que trabajan por horas, cuando realmente están trabajando lo máximo que permite la ley, muchas veces 48 horas, inclusive con horas extras, y no les están pagando la seguridad social por esos ingresos. Entonces, lo encontramos frecuentemente y lo que venimos haciendo nosotros en el sistema es que sancionamos a ese tipo de personas que lo hacen. Acudir a agremiadoras ilegales para también fraudulentamente pagar salud y los riesgos por valores inferiores. Claro, mire el tema que decíamos nosotros. Por ejemplo, hoy es legal y está por ley, lo debe hacer cualquier empleador tener en caja de compensación a su trabajador. Pero resulta que la caja de compensación da unos subsidios por unos trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos y esos subsidios por sus hijos menores pues les están llegando en cerca de 23.000, 25.000 pesos y resulta que afilian a una persona a caja de compensación, pero no la afilian a otro sistema, por decir algo, pensiones, sino que la afilian a salud y a cajas y lo hacen pasar como pensionado. Eso es un tema tenaz y lo que buscan es buscar los aportes de la caja de compensación, que también está revisando esta unidad. Aquí vemos otros de esos engaños: marcar a los trabajadores como aprendices del SENA, reportar a los trabajadores como pensionados, marcar a los trabajadores como extranjeros, reportar a los trabajadores como practicante universitario, todo eso ilegal, pero también se presenta que mucho trabajador no cotiza, pese a tener un salario con altos ingresos, lo que debería a la seguridad social. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando la UGPP detecta esas conductas, eso se considera una inexactitud, es decir, los trabajadores están devengando por unos ingresos más altos, o los independientes también, y no cotizan sino por un salario mínimo. Eso es de uso frecuente, pero cuando llegan ya los 10 últimos años, están, por ejemplo, en un régimen de prima media, como decir hoy en día con pensiones, es como si se ganaran la lotería, aumentan esos 10 últimos años la cotización para tener pensiones grandes. Entonces, la UGPP ya puso cote a eso, ya realmente nosotros le pusimos a eso un tema y parámetros de seguridad para que no lo sigan haciendo, y hoy en día una persona de 32 años tiene que cotizar de acuerdo a sus ingresos, no es que cuando le falten los 10 años aumente su cotización porque el promedio de la pensión va a ser eso. Entonces nosotros nacimos para eso y eso es lo que estamos entregándole hoy al país, casi 10.2 billones de pesos, Juan Diego, le estamos entregando al país nosotros en un año por temas de control de la evasión en el sistema. Cuando cogimos nosotros y empezamos a investigar, había una evasión en el sistema en el año 2012 de casi 16 billones de pesos. La UGPP ha venido generando cultura de pago, trabajando con los gremios, trabajando y tratando de formalizar empresas, y hoy en día esa evasión está en cerca de 5 billones de pesos. Le cuento que de esos 15 o 16 billones de pesos, casi 10 billones estaban en cabeza de los trabajadores independientes, y hoy en día estamos más o menos con ellos en una cifra de 4 o 5 billones de pesos, y las empresas muy organizadas, ellos han venido ya haciendo y cumpliendo su papel, pero tenemos algunos problemas con algunas empresas que siguen en la informalidad y eso es lo que estamos cerrando esas fechas. Jorge Mario Campillo, quien es el director de Parafiscales de esta importante unidad del Gobierno Nacional que busca poner en cintura a los que eluden sus obligaciones en materia laboral y también de aportes a la seguridad social de nuestro país. Gracias por este contacto, feliz día. Muchas gracias a Caracol y a todos, y los invitamos a mantenerse formalizados para que no pierdan las oportunidades que está entregando el Gobierno Nacional y a utilizar los operadores de información que es a través de los cuales se puede pagar la planilla PILA. No hay otro mecanismo, esos son los únicos autorizados por el Gobierno Nacional. Gracias.